Buenos días, compañeros de UGM Norte Campus Tuxpan. Hoy hablaremos de las características sociales, económicas, políticas y educativas que se tuvieron en la época postrevolucionaria. El México postrevolucionario dio comienzo luego de la promulgación de la Constitución el 5 de febrero de 1917. La reconstrucción del país implicó la cimentación de un nuevo régimen político, que creó las bases para la configuración de un Estado moderno y democrático que proporcionó estabilidad política y social a la nación, que salía de una gran revolución. La reconstrucción nacional fue una prioridad entre 1917 y 1928, cuando el conflicto político fue un síntoma de las dificultades surgidas al configurar un novedoso régimen político. Luego se inició el Maximato, un periodo confuso y difícil para el logro de la estabilidad política que requería la República. Los gobiernos de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés aprovecharon la coyuntura marcada por la Segunda Guerra Mundial, en la que México estuvo del lado de los aliados. Los beneficios de esta circunstancia histórica favorecieron el crecimiento económico del país, tanto en el ámbito agrícola como en el industrial, manufacturero y rural. La modernidad capitalista vino aparejada de un autoritarismo revolucionario e institucional. Sin embargo, durante los gobiernos de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, representantes genuinos del autoritarismo postrevolucionario mexicano, comenzaron a ocurrir diversos acontecimientos relacionados con la desigualdad social, el desequilibrio económico, el conflicto político y la movilización opositoria de la sociedad. Reformas escolares. La legislación del Estado de Tlaxcala apuntaba a una educación pública nacionalista, integral, laica, gratuita y obligatoria a la elemental, dada la exigua base constitucional de la SEP. La actividad legislativa estatal fue intensa, aunque nunca se mencionó la diversidad social, cultural y lingüística de la entidad. La Federación empezó a establecer sus criterios normativos con la Reforma Educativa de 1934 y en 1939, con el establecimiento de la Ley Orgánica de Educación. Aún así, la intención de normar tuvo dificultades que se explican por la heterogeneidad de interpretaciones de la reforma socialista, las contradicciones entre las prácticas vigentes y las disposiciones legales, la resistencia y la oposición a los proyectos educativos oficiales. Sin embargo, la creación de la SEP permitió la incursión del gobierno federal a partir de 1923, lo que posteriormente dio lugar al proceso de federalización, para que Tlaxcala se tradujo en asumir el gasto educativo en partes iguales, la mitad del Estado, la mitad de la Federación. Las escuelas de la SEP desplazaron del control del sistema escolar a las autoridades municipales y a los caciques locales, permitiendo la articulación de un sistema educativo nacional, como se demuestra transversalmente en el trabajo. Dicho sistema incidió en la formación del Estado de la década cardenista, no solo por la transformación de contenidos escolares, sino también por el papel asignado a los maestros como organizadores de cooperativas, sindicatos y algunas otras asociaciones con fuerte sentido de cooperación. De hecho, en los años 20 y 30 se formaron los primeros sindicatos de profesores, dispersos aún, pero con creciente importancia política. La revolución y el origen de la política social. Los problemas sociales, económicos y políticos durante el régimen oligárquico porfirista había alcanzado su punto crítico. La pobreza, el hambre y la desigualdad eran insostenibles, pues el modelo económico del porfiriato había fracasado debido a su incapacidad de generar un mercado interno, así como un beneficiar a la mayoría de los mexicanos. La nula circulación del poder presentó otro grave problema al gobierno del Porfirio Díaz. La inconformidad con el régimen detonó en el llamado de Madero al movimiento revolucionario el día 20 de noviembre de 1910, movimiento que reestructuraría y fortalecería el sistema político, permitiéndole de esta forma poder al Estado tomar su tarea en materia social.
La Constitución de 1917 se convertiría en la primera constitución social y en la más avanzada de su época, al incluir los derechos sociales, especialmente en sus artículos 3, 27 y 123, dando origen al constitucionalismo social que prevalece hasta nuestros días. El artículo 3 consagró el derecho a la educación laica y gratuita. El 27 estableció a la nación como propietaria de la tierra y regula las modalidades de usufructo. Y el 123 consagró los derechos de los trabajadores, jornada laboral de 8 horas, el derecho a la huelga, el descanso semanal, el salario mínimo, pago de horas extras, protección de la salud industrial y creación de juntas de conciliación y arbitraje, por lo que constituyó en ese momento el sistema de protección social más avanzado del mundo. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Esperamos este video sea de gran ayuda. Este video fue realizado por Brittany Reyes y Carla Ramos.